sé si tengamos las preguntas por ahí. Por ahí anda el... Ok. Pues ¿Alguien? también podría valer mucho la pena rescatar, ¿no? Todos los aspectos que estuvimos trabajando en estas 2 mesas, ¿no? ¿No creen? Ujú. La importancia de la biofilia, el trabajo clínico actualizado, ¿no? Lo inconsciente social, la búsqueda de la felicidad, entre muchos otros temas que trabajamos hoy, y cómo, por supuesto, otros otras culturas, ¿no? Están vinculadas y compartimos ciertos aspectos simbólicos e inconscientes. Dice la pregunta, ¿cómo sobrevivirá el psicoanálisis compitiendo con terapias que responden más a la inmediatez de estos tiempos? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Por supuesto, Mm, lo que estuvimos hablando hace un rato en las ponencias, pues tiene que ver con que el psicoanálisis, y en este caso el psicoanálisis humanista, pues está adaptando a pues a esta situación y a este momento, ¿no? Técnicamente, teóricamente, y estamos integrando, por supuesto, en función a la urgencia, técnicas y trabajo, pues flexible y adaptativo. Somos más heterodoxos, pienso yo. Yo creo que afortunadamente, digo, y sumando un poco a lo que dice Fer, eh, eh, hay un gran interés por realmente contactar, de verdad contactar. Y creo que eso es una de las ganancias que la pandemia nos ha brindado. mm. Que, insisto, no es que vamos a satanizar las redes sociales ni los espacios virtuales, ¿no? Como lo decía en el 2019, es nuestra oportunidad de donde que esos espacios, ¿no?, sean habitados por el genuino ser. Mm, A mí, bueno, perdón, a mí particularmente me llama mucho la atención de esta pregunta, por ejemplo, que es una pregunta que se plantea muy a menudo, en realidad tengo muchos años escuchándola. ¿Cómo sobrevivirá el psicoanálisis, no? A estos tiempos ultracapitalistas, a estos tiempos pandémicos, a estos tiempos de inmediatez, como que siempre estamos en crisis, aparentemente, ¿no? Y creo que la supervivencia del psicoanálisis como práctica está cifrada precisamente en que en estos tiempos, en otros también, pero en estos tiempos es, es revolucionaria de alguna forma. ¿Por qué? Porque aspiramos a tomarnos el tiempo precisamente en una época en la que no hay tiempo, ¿no? Aspiramos a tomar, a escuchar en silencio o en tanto silencio como sea posible cuando hay demasiado ruido. Entonces, vamos contra la cultura de alguna manera, ¿no? Y hay muchas personas que es, aunque no lo puedan decir así, aunque no lo puedan simbolizar de esa manera, es exactamente lo que están buscando. Entonces, no creo que estemos en riesgo de no sobrevivir, pero sí creo que tenemos que seguir siendo precisamente esto, ¿no? Revolucionarios en ese sentido, ¿no? Seguir apostándole a la escucha, apostándole al tiempo, básicamente. Bueno, esa creo que sería mi respuesta a eso. Bueno, aquí Dominica Palurda nos comenta, ciertamente la psicopolítica que orienta a las personas a la búsqueda angustiada de la felicidad, desconociendo la tristeza o el dolor como parte de la existencia humana, favorece una condición de enajenamiento orientado al ser a partir del tener.
del éxito ramplón del sentido vacuo, del modo productivo capitalista, deshumanizando al humano. Caretas sonrientes con corazones heridos, ocultos y moribundos, necrofilizados, si se me permite la expresión. ¿Qué opinan? Por supuesto, en estas mesas hemos hablado mucho, ¿no? De enajenación, del tener al ser, del ser al tener, 2 libros, importantísimos del doctor Fromm, pero, por supuesto, la otra parte, la posibilidad, ¿no creen? Lo que se comentaba hace un momento, me parece que más que en cuanto al tiempo, es en cuanto a la profundidad. Y en estos aspectos que se mencionaban, es que el psicoanálisis es una manera de abordar al ser humano con respeto y con profundidad. Fromm hablaba de la comunicación de centro a centro. Él también hablaba de que no había por qué condenar a un paciente a años de psicoanálisis si podíamos ayudarlo en unas cuantas entrevistas, en mucho menos tiempo, sin necesidad de consumir años. Yo creo que no va tanto en relación a si nos tardamos o no nos tardamos, sino hasta qué punto profundizamos y nos comunicamos con otra persona realmente, de una subjetividad a otra, de centro a centro, y pues realmente estamos trabajando entonces con el ser, no con el tener. Quizás en estas otras terapias, que no es quitarle su valor, es donde es un abordaje más desde un punto de vista sintomático. El psicoanálisis en este sentido creo que es mucho más pretencioso cuando busca hacer cambios más profundos en el carácter, lo cual pues implica un mayor esfuerzo. Y por eso insisto yo que no es tanto cuestión de tiempo, sino más bien cuestión de profundidad, ¿no? Ay, disculpen que entré tarde, tuve un percance por ahí. ¿Pueden repetir la pregunta? Porque sí la escuché, pero no completa. Sí, justo lo que planteaba es cómo va a sobrevivir el psicoanálisis frente a terapias, ¿no?, que responden más a la inmediatez. Sí, sí, justo, ¿no? Lo que dice el doctor Varela y por ahí los otros también, los otros comentarios. Yo creo que esto no se trata de una competencia, no se trata de si somos mejores o menos malos, ¿no? Por supuesto que no, tiene que ver con la profundidad, efectivamente, y creo que mucha gente está dispuesta a eso, mucha gente está dispuesta realmente a conocerse, a entenderse, a resolverse, y habrá también personas interesadas en esta parte más inmediata, a lo mejor por desconocimiento, por la razón que sea, pero bueno, creo que siempre vamos a encontrar pacientes para cualquier técnica y bueno, digamos que si les funciona, pues qué positivo, ¿no? Qué positivo para ellos. Ese sería mi comentario. Y bueno, un poco lo que planteaba Fromm al hablar sobre el psicoanálisis. Una cosa es el psicoanálisis como psicoterapia y otra cosa como ideología y teoría. Y yo creo que en todas las vertientes que podamos plantearnos, el paciente buscará necesariamente
el espacio, la persona y el tiempo necesario para atenderse. Iba a decir curarse, pero en el sentido griego de hacerse cargo. Lo que necesiten, no es una cuestión de tiempo. Pero el psicoanálisis como teoría, ¿no?, que es justo lo que nos trae hoy día, es cómo vamos a incidir en la sociedad, que yo creo que ahí es donde tenemos todavía muchas cosas que aportar. Gracias, Bere. Nos dice Astarte Byron, ¿y por qué no hablan de la guerra sucia sin cuartel que padece Andrés Manuel López Obrador por parte de oligarcas que se sirven de los medios? Yo no sé si hablar de López Obrador o de la OTAN y de Rusia. Creo que ayer lo contaba o lo hablaba el ponente magistral, ahorita no recuerdo el nombre, doctor, ¿no? Y parafraseo un poco a Freire. Doctor Alessio Pereira. Ujú. Y justo parafraseaba a Freire. Freire hablaba de la pedagogía hacia la libertad. Y creo que es algo que se nos está olvidando. Al destilar el conocimiento, al destilar la capacidad de pensamiento y de solamente consumir datos, no solamente López Obrador, Rusia, OTAN, todo el mundo somos presa de propaganda que sirve a intereses, ya sea capitales o políticos. Creo que el problema no es quien dice la mentira, quien pone una fake news, quien repite, ¿no?, sino lo que estamos haciendo desde la cuna, al no masticar, al solamente consumir datos. Y al entonces olvidarnos del contacto humano. La escuela no solamente es enciclopédica, forma ciudadanos que encuentran, que analizan y que forman su propio punto de vista. Entonces yo me iría por ahí, no recuerdo el nombre de quien nos hizo la pregunta, pero más allá de quedarnos como frente a un personaje que podemos caer como en salvarlo de todo, que no podemos salvar a nadie de todo, es un ser humano, comete errores, ¿no?, ni tampoco atacarlo. Aquí no tendríamos que ser, pensando en la parte final de mi presentación, no todos vamos a ser fifís, ni todos vamos a ser, ¿cómo dice? ¿Cómo? Así es. Fifís o no me acuerdo. Somos seres humanos y el psicoanálisis en particular trata las diferencias y las particularidades de los individuos, no el del mundo de lo igual. No todo el mundo va a estar de acuerdo con López Obrador, y qué bueno, ¿no? Porque cuando entonces suba a alguien al poder y no sea cuestionado, estamos perdidos. Recuerdo muchísimo al doctor Aramoni, ¿no?, que así se me enchina el cabello, porque yo así como con los ojos redondos, tipo anime coreano, lo veía en los seminarios, y me acuerdo que me decía: hágame contrapeso, doctora, hágame contrapeso. Qué difícil, le decía yo, ser tan idolatrado que nadie nos ponga pero, que nadie cuestione. No crecemos. Vuelvo al punto de la presentación. Entonces el otro no se presenta. Es soliloquio. Todo es positivo. No hay alguien que nos refute. Qué bueno que alguien le refute a López Obrador, a Putin, porque entonces nos hará crecer. Pero eso tiene que ser por ejercicio y norma de todos. Es mi punto de vista. Yo quisiera decir, bueno, pues abonando un poco a lo que se había dicho de la profundidad del psicoanálisis, bueno, primero recordar una analogía, ¿no?, que hacía la doctora Aramoni la vez pasada, el evento pasado, ¿no? Decía, bueno, pues la psicoterapia es como snorkelear.
y el psicoanálisis es como pues ya bucear, ¿no? En el inconsciente, ¿no? Y bucear en el interés de la persona. Digo, cada persona tendrá pues su terapia, sus formas de inmediatez, que querrá solucionar todo de momento rápido, pero bueno, también creo lo mismo, que pues hay personas que se interesan pues, por hacerse una arqueología de sí mismo, ¿no? Y ir hacia el fondo de sus pues, afectos, ¿no? De sus afectos al final, que es con lo que trabajamos, ¿no? Y bueno, pues había una pregunta con esto relacionada con esto de López Obrador, bueno, que ayer decían, ¿no? ¿Creen que se haya hecho más consciente la sociedad mexicana con el cambio de gobierno? Bueno, pues creo que el tema de la conciencia es algo que tiene que ver con la historia de la humanidad, ¿no? O sea, retomando a Freud, ¿no? Con las cosmogonías, ¿no? La historia del hombre, ¿no? O sea, cómo fue primero el animismo, luego la religión, luego la ciencia. Entonces, bueno, pues no creo que un cambio, pues bueno, ya lo comentaban también ayer, ¿no? No creo que un cambio de gobierno, pues, sea como que ya, bueno, ya ahora ya somos más conscientes y pues ya todo bien, ¿no? Pues caemos en lo que dice un poco la doctora Berenice, ¿no? O sea, que ya todo, pues sí, todo está bien, en creer que, pues en ese exceso de positividad, ¿no? Que todo se da, bueno, pues yo me pregunto, en cuanto a los caracteres individuales y al carácter social, o sea, ¿qué tanto estamos llegando también a un carácter social global, ¿no? O sea, con esto también retomando un poco de lo que se habló del espacio íntimo y de cómo ahora ya hay un espacio íntimo y un espacio público, tal vez demasiado público, con las redes sociales, pues con todo esto pues necesidades políticas, de las exigencias sociales, ¿no? ¿Qué está pasando también en cuanto a esto, ¿no? Se está globalizando un carácter, de un determinado tipo, o sea, estamos yendo hacia una forma, bueno, tal vez a una forma de ser, pues de ideal social. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuáles son los ideales sociales, ¿no? Pero bueno, pues eso, sí, creo que el momento actual, o sea, pues con la pandemia, con la guerra, pues sí nos hace pues reflexionar muchas cosas y profundizar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos compartiendo, interactuando. Yo Antes, nada más para redondear. Ay, perdón, adelante. antes de esto, León nos decía, yo creo que el psicoanálisis no es magia, es darse el tiempo para conocerse y querer hacer cambios en nuestra vida cotidiana y nuestra vida futura. Ahora sí, Veré, muchas gracias. Y totalmente de acuerdo. Para pensar se necesita tiempo y se necesita un espacio que en psicoanálisis lo creamos. El otro se presenta, el otro terapeuta se presenta para que el yo del paciente esté, ¿no? Sea evocado, ¿no? Y esté frente a nosotros en una contención. No, yo quería redondear un poco lo de Saúl, ¿no? No, por votar no tenemos conciencia, hay niveles de conciencia, ¿no, doctor? Existe la omnivilación, el arousal, decía ayer el doctor Carabeo, pero una conciencia que profundice, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? Que desde los griegos existe la participación. Votar no es solo lo único que podemos hacer, ¿no? Hay que exigir, hay que comprometernos, ¿no? Hay que estar. Pero, y yo lo digo no solamente por López Obrador, sino en la vida, hay que estar. Eso es, y escuchar también, ¿no?
Bueno, nos dice Sandra Paredes Ángeles, gracias por seguir conectada, Sandra. Nos dice, pienso que más que preocuparnos porque el psicoanálisis sobreviva o no a la sociedad actual, la problemática central es si el sujeto puede sostenerse y seguir sobreviviendo al sufrimiento constante ante la adversidad y la competencia en el entorno capitalista que exige tratamientos para la salud mental rápidos. Quiero hacer un comentario acerca de las terapias rápidas de las que hablaban hace un rato, que tiene que ver, creo que con esta pregunta también. Y con lo que, perdón, y con lo que decía Saúl, no es lo mismo sumergirse como un buzo que snorkear. Sin embargo, la gente, como no todo el mundo tiene mucho conocimiento acerca de las terapias ni de la finalidad misma de ellas, piensan que bucear o que ir solamente a 2 o 3 sesiones de cualquier tipo de terapia puede solucionar su problema. Incluso pueden sanarse, porque los pacientes pueden decir que se sienten mucho mejor después de 1 o 2 entrevistas inclusive, ¿no? Entonces, claro, tiene mucho que ver la capacidad del terapeuta, tiene mucho que ver la capacidad de la transferencia, bueno, la transferencia que sea con el paciente, creo que es sumamente importante. Y hay una cosa social que creo que llama mucho la atención y es esta condición de todos lo hacen, yo también lo hago. Es decir, está de moda, me voy por ahí. No importa si sirve o no sirve, como lo mencionaba yo hace un rato, no es importante, porque lo importante es que yo reconozco que necesito algo y reconozco que además mucha gente lo hace y entonces me identifico con un grupo de gente que tiene las mismas características de necesidad que yo tengo. Entonces, pues me voy a un retiro de 10 días de Vipassana, ¿no? Por ejemplo, que es una cuestión padrísima. Yo también lo he vivido muchas veces, se los recomendamos ampliamente, la doctora Benice y yo. Pero también es un proceso, y es un proceso doloroso desde la postura, porque hay que estar sentadas muchas horas. Me parece muy fácil, sí. Son 100 meditaciones en ese tiempo, o sea, se medita 10 horas al día. Entonces, bueno, es desde ahí, desde la capacidad de querer estar, desde la capacidad de querer conocerse, de escucharse, y escucharse no es fácil. Es más fácil escuchar los consejos que me den a través de una terapia o una cuestión de 21 días de, no sé, de sanación a través de los grupos de WhatsApp o de lo que sea, ¿no? Porque me hace mucha gente y puedo convivir y puedo compartir lo que siento, lo que pienso y lo que necesito. Entonces, es una cuestión también, creo que de personalidad y que nos falta educación a la población en general. Incluso en el instituto llega la gente y pregunta que pues ellos van porque los mandan, y a nosotros nos ha pasado lo mismo. Llegan pacientes y no saben ni qué terapia van. Cuando hacemos las entrevistas preguntamos si ha tenido algún acercamiento terapéutico y tampoco saben qué tipo de terapia van. Entonces creo que también tiene que ver mucho la cuestión de la educación, de dar muchísima más información. Y por supuesto que yo creo que no podemos estar negados a darle la oportunidad al coaching, por ejemplo, porque tienen técnicas muy, muy buenas, algunos los que lo hacen bien, tienen unas técnicas bastante buenas que pueden sacar de un apuro a cualquier persona. Es como un dentista que necesitas ir a que te tape una caries y a lo mejor no es el más reconocido, pero te soluciona el problema de inmediato, digamos, en ese momento. Pero no quiere decir que te lo solucione a largo plazo. Y sumando un poco, como no somos no queremos un mundo o un infierno de lo igual, es justo lo que el paciente necesite, ¿no? Un poco contestando el comentario de hace ratito, ¿cómo le sobrevivimos a un mundo así? Yo creo que haciéndonos negativos un poquito, ¿no? Difícil, porque nos piden ajustarnos. Un fenómeno muy claro fue la pandemia. Antes entrábamos de 7 de la mañana, es decir, a las 3 de la tarde, ¿no? Se difuminaron. Y si te hablaba el jefe, no decías que no. A esa positividad, no ponemos resistencia. Yo creo que hay que tener resistencia. Yo creo que hay iniciativas, está la norma, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? En donde tiene que hacer una evaluación psicológica, emocional a la gente en las empresas, ¿no? La pervertimos, no la aprovechamos, pero no son ciertas personas, somos todos. Hay que hacernos negativos.
También yo agregaría quiero un punto. comentar un poco esta parte que hablaba de los niños, de la infancia, de las generaciones más nuevas, y lo quiero conectar con la mesa o la ponencia de Jimena de la Concha ayer, que hablaba pues de esta educación que necesitamos del psicoanálisis desde la base, digamos, tal vez desde primaria, ¿no? Donde los niños, los jovencitos, también comprendan más qué significa la salud mental, quiénes son los especialistas que pueden atenderte, si necesitas una intervención inmediata para una crisis de ansiedad, bueno, pues a lo mejor sí voy con otro terapeuta, pero si necesitas a lo mejor ya sanar algo más significativo o quererte conocer a ti mismo, etcétera, bueno, pues a lo mejor sí ya correspondería buscar a un analista, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con el tema de educación y ese es un tema que impacta a todos, por supuesto al mundo, pero me centraría en México. México carece de educación en muchos sentidos y de salud mental, bueno, mucho más. ¿Qué pasaría si introducimos la salud mental como otra materia en la escuela? Y no quiero que parezca idealista, pero es necesario, porque de ahí viene el no sé con quién ir, o está bien si me lee las cartas, o está bien si me atiende en un lugar que no es el ideal, o que puede trabajar con el paciente cierto tiempo y después botarlo así de la nada, ¿no? Como ya no me voy a dedicar a esto porque ahora puse un negocio de tortas y entonces pues que le vaya bien, ¿no? Y pues creo que ahí hay una negligencia en el trabajo con el paciente, ¿no? Habría que hacer todo un proceso de duelo, etcétera, etcétera, todo lo que implica cerrar prematuramente con alguien, ¿no? Ese Pero sería quizás mi comentario. también desde ahí, Michelle, la psicoorientación es parte del papel que nosotros como psicoterapeutas, entrevistadores y además pues expertos en la salud pues realizamos. Incluso Eric Fromm en El arte de escuchar nos lo plantea. No solamente vamos a dar, ¿no?, como la serie de entrevistas y vamos a iniciar un tratamiento, sino quizás ante el panorama social que vivimos y las necesidades humanas, parte de nuestra labor sí es esta psicoorientación. Y además el trabajo de prevención primaria, secundaria y terciaria, que sin lugar a dudas está vinculada con todo un proceso de intervención, de cambio, que evidentemente aquí habemos 7 personas, ¿no?, vinculadas con el tema y que podrían ser tomadas en cuenta para poder buscar una salud integral en este país, ¿no? Desde creación de hábitos en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez, por supuesto, ¿no? Entonces, desde ahí valdría mucho, mucho la pena. Bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿Qué les parece si vamos cerrando esta mesa con este comentario que nos hace Shia G. García? Y más bien es como, sí, es un comentario, pregunta, ¿verdad, Shia? Nos dice, es necesario el sentir, por ello al otro para sentirse en realidad escuchados, ¿no? En las redes, en el que la escucha se traduce solo a un número, un like, un comentario, etcétera, estamos sintiéndonos juzgados pero no escuchados. Y creo ello sigue volviendo necesario al psicoanálisis y justo como lo dijo la doctora Berenice, a la intimidad. Por supuesto, Shia, y además lo decíamos, esto de los influencers y cuánto es un like y el consumismo versus, por supuesto, el ser y a quién le da like, a ver cuántos estamos aquí, 15 en este momento, ¿no? Ya quisiéramos como al influencers, ¿no?, que haya mucha gente interesada. Esto es el fenómeno, ¿no?, la importancia que tiene regresar a esa intimidad. Bere, ¿quisieras agregar algo? No, les agradezco a todos, de verdad. Fue muy grato escucharlos y gracias por compartir este encuentro, ¿no?, con posiciones bien diferentes, porque lo peor que le pueden hacer a uno es darle el avión. Gracias. Muchas gracias por su paciencia, su tiempo y sobre todo su interés. Nos encontramos mañana con otras 2 mesas bien interesantes. Se encontrarán doctores también muy, muy expertos en la materia. Recuerden compartir este live y otros. Esta grabación quedará en todas nuestras redes sociales. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctores. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.